Tenemos ya las 8 de la mañana, 8 de la mañana, 13 minutos. Continuamos nosotros con los analistas en Super Noticias del Valle, con la dirección general de Humberto Pava Camelo. Ya están todo el equipo de trabajo, todos nuestros analistas en la mesa y también están nuestros invitados. Norberto Tascón, muy buenos días para usted. Muy buenos días, Giovanni, para usted, para don Humberto Pava, para los colegas Fabio Orejuela Barberi, Isaac Tobón, Jorge Isaac Tobón y Jorge Iván Mejía, para el equipo técnico y periodístico de Super Noticias del Valle, para toda nuestra amable audiencia, los invitados que hoy nos acompañan en la mesa, y hacer mucha fuerza hoy, porque la selección Colombia indudablemente tiene uno de los enfrentamientos más importantes de toda la eliminatoria, y a las 3:30, mi querido Giovanni, vamos a tenerle que mandar a hacer una buena camisa de la selección Colombia, igual a Jorge Iván y a Jorge Isaac, pues para que nos acompañen cuando juegue la selección Colombia, como dice Telvina, con el paño amarillo. No vayan a hacer lo que hizo Néstor, pues que ya hoy se vino exageradamente vestido de selección. No, tiene su gorra con Néstor. Ahora lo hago seguir para que lo vean a Néstor. Para que le vean la pañoleta también de selección. Sí. Pero yo vine de camisa amarilla. No justifique Colombia. Eso, Jorge Isaac, que no vale. No. Sí, no vale. Esos son paños menores. Sí, bueno, está bien. Yo pensé que con la camisa. Don Fabio Orejuela, muy buen día para usted. Cordial saludo a todo el equipo de Super Noticias y Cali TV. Un abrazo solidario a todos nuestros televidentes, son nuestros amigos, con nuestra reflexión para el día de hoy. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo por cada día, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y es el mejor momento. A propósito de lo que estamos filmando hoy, eso es en el Ecuador. Cada nuevo amanecer es un regalo de Dios. Y déjeme, yo sé, no me quiero salir de la regla, pero venía preparado para dar un saludo hoy, el Día Internacional de las Niñas. ¿Sabían ustedes que hoy es el Día Internacional de las Niñas? Doña Telvina, ahora no. Entonces quiero, pues a quienes somos padres, que tenemos esas nenas, esas niñas, en el caso de Norberto Tascón, que tiene a María de los Ángeles Tascón, y yo que tengo a mi última nena, mi última niña, mi nieta que tiene escaso un mes, a Isabel, pues mi abrazo cordial, mi saludo cordial, y también van incluidas obviamente nuestras mujeres que siguen siendo nuestras nenas. Ustedes van incluidos ahí, ahí va usted, doctor. Ay, yo voy, no, yo que sí tengo una nena, ¿oyó? Bueno. Y mi hija ya tiene 21, pero uno nunca deja de verlas como unas niñas pequeñitas. ¿Cómo se llama? Liana María. Liana María, entonces te estamos saludando. Hoy es el Día Internacional de las Niñas y tu padre y los amigos de tu padre te están deseando lo mejor. A ella y a todas las niñas de nuestro país. Y a mi nena, a mi esposa. Jorge Isaac, unos buenos días para usted. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Un saludo muy especial para todas y todos los que nos escuchan. Cristian Smith, hoy sí me acordé del nombre, ya lo estoy ya lo tengo en mi mnemotecnia, ya estoy mnemotizando. A Néstor también un saludo muy especial para los compañeros que han venido muy de Selección Colombia. Yo vine de camisa amarilla de Selección Colombia. No justifique que no le vale. Y no le vale. Esas son aves. Para Jorge Iván, para Giovanni, para nuestro director que está en los Estados Unidos, en algún albergue que desconocemos por lo del huracán Matthews, allá en la Florida. Bienvenidas. Yo también quiero hablar de la Selección Colombia porque es que el primero con 19 puntos es Uruguay y nosotros somos cuartos con 16 puntos. Es decir, tenemos un rival directo que se nos puede alejar o que podemos igualarlo. Es un partido muy importante, de eso quiero hablar más adelante. Jorge Iván Mejía, gracias por estar con nosotros. Ya vamos a ir con el doctor Manuel Francisco Becerra. Muy buenos días, figura Serrano. Sí, ahora ya es. Ahora ya no es doctor, no es director, ni subdirector, sino figura. ¡Qué tirazo! Pero venga, los decretos de la alcaldía también se aplican aquí. No, acá no nos aplican esas alcaldadas, eso es para allá. Además, esa es la aceptación definitivamente de no hacer gestión. Pero yo soy partidario, a mí no me gusta. La presentación porque el figura de Bogotá, el figura. Sí, está ahí, figura. Figura Kiko. Doctor Manuel Francisco Becerra, buen día.
Muy buenos días a los miembros de la mesa de trabajo, a nuestra televidiencia. Amanece el día con muy buenas noticias. Se inicia el diálogo con el ELN. Esto indudablemente oxigena más el tema de la paz y le da más razones a quienes tuvieron el acierto de darle el Premio Nobel de la Paz al presidente Santos. Creo que con esto vamos a tener la oportunidad de que quienes se opusieron a lo acordado en La Habana puedan desde ahora aportar antes de que se terminen los acuerdos, a ver si son capaces de convencer a los del ELN de negociar como ellos querían. Indudablemente lo más importante de la intervención de noche del presidente fue la notificación perentoria de decir que el enemigo de la paz era el tiempo y que a esto no se le podía seguir dilatando para tomar decisiones. Me parece que el presidente con esto ya anunció que no se iba a dejar que tuvieran esta cantidad de dilaciones que está proponiendo el presidente Pastrana, quien ayer con la doctora Marta Lucía y el doctor Ordóñez resolvieron que había que reiniciar totalmente todo el proceso de negociación, y como lo dijo pues el doctor Pastrana, esto requería por lo menos 2 años más. Pues naturalmente, ya conociendo esa posición del Partido Conservador y de los deseos del no de ese sector, pues el presidente de la República ya les notificó que ellas no se iban a demorar tanto, y que el gobierno iba a tomar medidas anteriores, o sea, en tiempo antes de terminar este año. Todo parece indicar que el acuerdo va hacia una citación del Congreso a partir de enero, para que el Congreso inicie el análisis de lo acordado en el proceso de paz en un trámite legislativo establecido previamente por la ley que ya fue aceptada por la Corte Constitucional. Y parece que esa es la salida institucional que el gobierno le va a dar a este acontecimiento, y por lo tanto pues podemos casi dar como seguro que a partir de enero el Congreso empezará a estudiar todo lo acordado en el proceso de paz y se le dará un trámite legislativo excepcional, en el sentido de que se van a citar para extras el Congreso a partir de enero, pero de todas formas no rompe el hilo institucional, que es el que han venido diciendo los promotores del no. Parece que volver a citar a un plebiscito está descartado, y por lo tanto el camino que se va a seguir para no convocar la constituyente, que se demoraría también, es el de iniciar un trámite legislativo a través de el Congreso a partir de enero. Digamos que esos son los susurros con que comienza el día de hoy, y buen día para todos. Manuel, antes de que te retires, por favor, porque es que ¿nos está escuchando? No, ya él colgó, entonces ahí. Sí, él está ahí. ¿Aló? ¿Manuel está ahí? No, ya colgó ahí. Manuel, ¿nos escucha? Bueno, tenemos ya las 8 de la mañana, 22 minutos. Continuamos nosotros con nuestros invitados. También está con nosotros el doctor Juan Diego Saatafur, quien es el gerente del Plan Jarillón de Cali, un tema que obviamente está en estos momentos en punta y que estamos seguros les va a interesar a todos ustedes, porque es algo que nos puede afectar a la gran mayoría de los caleños. Doctor Juan Diego Saat, tenga usted muy buen día. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los oyentes. Muy bien. A mí me gustaría que el doctor Saa nos explicara, para que la gente entienda. La gente oye hablar del Jarillón, que hay unas familias que no quieren desalojar, pero la gente no tiene idea de para qué se construyó el Jarillón, muchos, y si se llegara a romper el río Cauca, se nos mete en la ciudad, ¿qué nos podría pasar, doctor Saa? Bueno, pues es muy importante, porque efectivamente la gente no tiene claro qué
¿Cuál es la importancia del Jarillón para la ciudad? El Jarillón se construyó hace aproximadamente 60 años por la CBC entre el 58 y el 62 como una barrera de protección. Recordemos, y lo decía usted por fuera de micrófonos, Agua Blanca está por debajo del nivel del río. Entonces, 7 metros. En algunos puntos 7 metros. Entonces, CBC construye el Jarillón, que fue una de las primeras obras que hizo la CBC recién fundada para proteger la ciudad de la inundación y poder permitir la expansión de la ciudad. Antes la ciudad llegaba, hace 60 años, llegaba hasta el Templete, un poco más abajo, no pasaba de la autopista suroriental, no había tierra para expandir la ciudad, y además el sector de Agua Blanca era la zona de cultivo de la ciudad, y cada que crecía el río, pues inundaba todos los cultivos y se perdían esas cosechas, y se crea inicialmente como una zona, una barrera para proteger la zona cultivable de la ciudad, que después se fue expandiendo y fue siendo ocupada por los ciudadanos en las diferentes olas migratorias que hemos tenido. Además, el gran problema que tiene todo eso es que los ríos tienen memoria, o sea, ellos recuperan su caudal. Esta situación que se ha presentado, es decir, ¿cómo estamos nosotros en la actualidad? Hemos encontrado a la historia de lo que uno ha vivido con todo el plan de Jarillón, las personas que estaban ahí, luego se hicieron, digamos, unos desalojos, unas reubicaciones también que se dieron, pero nuevamente se ve que la gente está retornando a este sitio. ¿Cómo han encontrado ustedes y cuáles las alternativas que se van a dar? Bueno, les voy a contar varios datos importantes. Ahí el plan Jarillón está diseñado para atender a las familias que fueron verificadas como damnificados de la ola invernal 2010-2011. Esos son 8.777 familias, ni una más ni una menos. 8.777 que habitan a lo largo de todo el Jarillón o alrededor de las lagunas de regulación de Pondaje y Charco Azul. Estas fueron las familias que fueron damnificadas por la ola invernal, y para ellos es el plan Jarillón. Las familias nuevas, los que han estado llegando, las nuevas invasiones, las nuevas ocupaciones, no van a ser tenidas en cuenta dentro del proyecto. Y es un mensaje que también aprovecho, porque hemos estado repitiendo mucho, que no compren lotes sobre el Jarillón es de la alcaldía, el Jarillón es del municipio, ni siquiera es de la alcaldía, es de todos los caleños, y debemos protegerlo. De esos 8.777 hogares que fueron verificados, ya hemos reasentado 1.954 hogares, es decir, nos están faltando 6.800 hogares por reasentar, y hay un plan de trabajo y un plan muy fuerte y unos cronogramas muy estrictos en los que estamos trabajando para poder cumplir con la meta de que todas las familias sean reubicadas a 2018 y el Jarillón reforzado a 2019. Pero esa cifra de las 6.000 personas que estarían faltando por hacer el trabajo, que están censadas, dicen que hay muchos más todavía. O sea, ¿ustedes han encontrado eso, esa clasificación? O sea, ¿hay más gente que se ha metido después del último censo de verificación? Tenemos identificados 70 nuevas ocupaciones. En todo este tiempo hay 70 nuevas ocupaciones, que con ellos pues se hace todo un proceso jurídico de restitución y se hará en su momento cada que lleguemos a los asentamientos. Don Fabio. Gracias. Es mucho lo que se ha dicho, doctor Saad Tafur, en torno al Jarillón. ¿Cuál es realmente el problema? El problema es que si el Jarillón se nos llega a romper y el río Cauca entra a la ciudad, se van a ver afectadas directamente por la inundación 900.000 personas. Y vamos a tener pérdidas aproximadamente de 25 billones de pesos. Porque no son solamente las pérdidas de infraestructura. Discúlpame, doctor, 25 billones. Billones. Eso es mucha plata. 25 billones de pesos, esos son más o menos 3 planes de desarrollo municipales. ¿Por qué? ¿Y cuál es el soporte de eso? Hay unas pérdidas directas de la infraestructura por la inundación, vehículos, edificios, que asciende más o menos a 7 billones de pesos, y hemos calculado el lucro cesante de la ciudad también, porque es que si el Jarillón se rompe, va a salir de funcionamiento la planta de tratamiento de agua residual, y sale de funcionamiento la planta de potabilización de agua, que toma el agua del río Cauca y le surte el agua al 80% de la ciudad. Eso quiere decir que la ciudad
es invivible, tendríamos que decretar emergencia sanitaria al cuarto día y todos tendríamos que desalojar la ciudad porque no tendríamos agua y no tendríamos alcantarillado. Una ciudad sin agua y sin alcantarillado, tenemos algunos problemas de racionamiento y la ciudad casi que colapsa. Imagínense 6 meses sin agua y 6 meses sin alcantarillado, todos tendríamos que irnos. El lucro cesante de una ciudad paralizada 6 meses asciende a más los 7 billones de pérdidas directas, son los 25 billones de los que estamos hablando. Doctor es decir, Diego, que 8.000 familias podrían dejar la ciudad totalmente muerta, acabada. Norberto. Doctor Diego Sá, lo que usted nos ha relatado, pues lógicamente es un hecho que se puede presentar en el horizonte de presentarse un rompimiento de el Jarillón o los diques del río Cauca. Pero esto tiene una causa para hablar de esta consecuencia, y es que la gente que está habitando en el lomo del Jarillón, pues realmente no acepte desalojar como ha venido sucediendo. Pero el trabajo que usted tiene, tengo entendido, es precisamente trabajar con las comunidades que están asentadas allí en ese Jarillón, primeramente para que lo desalojen y segundo pues para hacer las obras de mitigación y las obras de fortalecimiento pues que no permitan, salvo pues un Katrina o salvo cualquier cosa de esas externa que rompa el Jarillón, situación que lógicamente está en el horizonte, pero no es como un hecho reciente. Pero el trabajo que ustedes vienen haciendo, que es tratar de que las comunidades salgan, a mí me causa una gran preocupación, porque he visto en otros sectores, por ejemplo los sectores de la ladera, donde a la gente se le reubica y toda la cuestión, pero el gobierno descuida eso. El gobierno no es permanente en mantener una política de cuidar esas zonas y vuelven otros y se asientan en los mismos sitios. Esta situación ha pasado en más de una ocasión en el Jarillón del río Cauca, donde se han desalojado, recuerde usted un solo ejemplo, Villamosca, que se sacó del Jarillón y se llevaron efectivamente a Potrero Grande, pero inmediatamente el gobierno no cuida eso, no hace vigilancia sobre ese desalojo y automáticamente llegan otras personas que están en la ciudad con ganas de tener vivienda y se asientan nuevamente en el Jarillón, generando la misma expectativa y los mismos problemas. Este plan que ustedes tienen, este trabajo que ustedes están haciendo, está haciendo posible que cada pedacito que vayan desalojando automáticamente es intervenido para ustedes y vigilado por ustedes para que no vuelva otra vez a ser ocupado por otras personas. Sí, y la respuesta tiene dos partes. Voy a arrancar por el final. Con el caso particular de Villamoscas, porque ese es un ejemplo que estamos utilizando en lo que queremos que se convierta el Jarillón. Villamoscas efectivamente las familias fueron reasentadas y hoy es un kilómetro que sigue liberado. Es un kilómetro que lo tomó la CBC en una estrategia comunitaria, y que ese kilómetro hoy se llama el Parque Lineal de la CBC, donde la CBC tiene un embarcadero del buque escuela. Lo que nosotros queremos para todo el Jarillón, para los 26 kilómetros de Jarillón, es hacer algo similar, es que sea un gran parque lineal, una zona verde, ahí no puede haber construcciones, no puede haber barcos, y para lograr eso hay que desarrollar una estrategia que se llama la gobernanza del Jarillón. Y la gobernanza del Jarillón es que las instituciones públicas y que están involucradas en esto, la alcaldía con sus diferentes dependencias, Secretaría de Gobierno, el DAGMA, la CBC, nos pongamos de acuerdo y definamos cuáles son las competencias para garantizar que el dique no se vuelva a invadir y que les hagan los mantenimientos pertinentes y permanentes que se requieren para garantizar que esta obra que está proyectada a que nos dé una vida útil como ciudad en ese sentido de 500 años, es decir, ese Jarillón nos debe proteger por los próximos, frente a fenómenos que se puedan presentar en 500 años, realmente se mantenga así y no volvamos a tener este problema en 20 años o en 30 años.
Perdón, sí, y lo segundo, claro, esto es autoridades, pero con comunidad y con la sociedad civil, porque es que el Jarillón no es de la CBC, no es de la alcaldía, es del municipio, y el municipio somos todos, es alcaldía, CBC. Eso es gobernanza, eso es gobernanza. Esa es la gobernanza. Los vecinos que viven frente al Jarillón, la comunidad que va a utilizar el Jarillón, que se va a proteger del Jarillón. Y lo otro es que mientras hacemos las obras de recuperación y mientras tenemos los elementos para evitar y poder montar esta gobernanza, hay una alianza estrecha con la policía para evitar nuevas invasiones y nuevas ocupaciones. Jorge Isaac. ¿En qué va el acuerdo con las familias que habitan el Jarillón? Porque he escuchado también que algunos se reubican, pero van y alquilan las casas de los que reubicaron y regresan al Jarillón. ¿Eso cómo va? Hay familias que dicen que es que les ofrecieron 300.000 pesos para desocupar. ¿Qué se les está ofreciendo? ¿Cómo es el pacto para que ellos puedan salir rápidamente y evitar esta tragedia que se nos podría venir? Bueno, ahí hay mucho de desinformación también y de historias que se tejen alrededor del Jarillón, porque no es un tema fácil, la reubicación de las familias no es fácil. En septiembre el alcalde sacó un decreto por el cual se establecen unas compensaciones económicas para las familias que habitan el Jarillón y facilitar su reasentamiento. En ese sentido le estamos dando respuesta a una necesidad que había desde el año pasado, en el sentido en que solamente se estaban ofreciendo viviendas para mitigar el riesgo, y allá tenemos unidades productivas y hay empresas y hay personas que están produciendo, y para eso apunta el decreto, para poder darle una compensación económica y que trasladen la empresa. La alcaldía no está comprando a las empresas, sino que darles la oportunidad para que puedan llevarse ese medio de producción a otra zona donde esté segura, puedan seguir generando empleo, puedan seguir produciendo, y no pierda la posibilidad de producir. Pero tienen que irse, la alcaldía ha estado haciendo todo el esfuerzo. Desde hace 3 semanas estamos en la PETAR socializando una a una las familias de Vegas Venecia de este acuerdo, y así seguiremos con el resto de familias de todos los asentamientos para que lo tengan claro y podamos llegar a una conciliación y a una compensación. Pero tenemos que desalojarlo, porque tenemos que reforzar el dique y tenemos que proteger la ciudad. El dique está muy dañado. Don Fabio Orejuela. Hablar de los SA o hablar de los Tafur en Cali es hablar de lo mismo, es decir, de lo mismo en cuanto a que son muy de nuestro terruño, son muy caleños. Desde el punto de vista, y usted utilizó un término que implica confianza, generación de confianza cuando se habla de gobernanza. Gobernanza es trabajar con el otro, y para que el otro trabaje con nosotros necesitamos tener confianza. ¿Quién es desde el punto de vista humano Juan Diego Saa Tafur, para que la gente que nos está viendo y nos está escuchando se pueda generar ese tipo de confianza? Bueno, pues yo de hecho soy de Popayán, ya nací en Popayán, me crié aquí en Cali, y soy una persona que ha estado comprometida desde el colegio con los temas sociales, y me preocupa lo otro, y en este sentido me preocupan todos los otros, los 2,5 millones de habitantes que estamos en riesgo por el río, con todas las ganas de hacerlo bien, de llegar a consensos, de llegar a acuerdos, pero también teniendo claro que hay un tema de ejercicio de autoridad y de responsabilidad del municipio y como Estado de garantizar la supervivencia y de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Doctor Saa, si bien es cierto, usted nos está hablando pues de que una amenaza del Jarillón es precisamente los habitantes que se han agolpado allí, y no solamente, Jorge Isaac, son las familias, allí hay empresas, allí hay industrias que están acantonadas en ese sector, hay criadero de cerdos, hay criadero de gallinas, de eso hay, de todo esto hay allí. Pero tengo una preocupación. La CBC, que es la responsable y tiene a su cuidado el río Cauca, ha venido dándonos demostraciones de que no se preocupa por ese río. Y lo digo en esos términos porque hoy el acueducto de Cali realmente es una falencia, realmente no cumple
con los objetivos que realmente debe tener una ciudad como Cali, una capital como Cali. A veces nosotros parecemos un villorrio, como consecuencia de la colmatación que el río Cauca está teniendo permanentemente por las descargas de tanto material, tanto de los ríos como de las mismas quebradas que están llegando al río Cauca, como consecuencia de la minería ilegal y de la explotación indebida de estas montañas y estos bosques que nosotros tenemos para nutrir a los ríos de este sector del Valle del Cauca. ¿Cómo lograr que verdaderamente la CBC asuma ese papel protagónico de controlar este desmán que hay en el manejo de las cuencas hidrográficas y que están llenando el río Cauca material de arrastre? Pues ahí me queda difícil responder por CBC. Digamos que con CBC, que hace parte de este proyecto, venimos trabajando y hay un trabajo claro sobre eso. Probablemente, y no lo podemos esconder, nos falta garantizar la posibilidad de surtir de agua a la Bocatoma permanentemente. Pero es que no es solamente un problema de CBC, no es un problema solamente de autoridad ambiental. Es que en el país de hoy salía un artículo sobre los sitios donde más botan basura en Cali, y hay que ver cómo la descarga del canal oriental a través de la estación de bombeo de Paso del Comercio que se reinauguró la semana pasada. La gente bota basura a canales de aguas lluvias, y somos muy malos ciudadanos en ese sentido, somos nosotros, y el punto donde el río Cauca sufre más afectación es la ciudad de Cali, porque no somos juiciosos como ciudadanos con las basuras. Tiramos todo a la calle, llenamos la laguna de Pondaje y Charco Azul de basuras, los canales orientales. El alcalde está pensando en tamborar los canales para proteger los canales y que los canales de aguas lluvias sirvan para llevar aguas lluvias y no aguas hervidas, como sucede actualmente. Entonces, ese ejercicio de gobernanza, si bien tenemos que afinar los controles como autoridades, como autoridad ambiental, el DAGMA, desde Plan Jarillón, para que no nos reinvadan, con la policía, digamos que todas las dependencias debemos trabajar muy fuerte en los controles. También hay un ejercicio de responsabilidad individual del ciudadano, que le tira todo a la autoridad y no asume que si bota la basura a la calle, llega la lluvia, se la va a llevar al canal y nos va a generar después inundaciones. Las inundaciones del 2010-2011 no es porque el río se nos haya metido a la ciudad, sino porque el sistema de drenaje de la ciudad no funcionó. Y no funcionó porque estaba lleno de basura, y el que bota basura es el ciudadano que no saca la basura el día que pasa el camión, sino que la saca 3 días antes o la tira en cualquier lado. Y llenándose el lecho del río peor, porque está subiendo el nivel precisamente. Doctor Juan Diego Sadata Furk, gerente del Plan Jarillón de Cali. Es que no tengo bien la información, lamentablemente no la encuentro, pero recuerdo, recién empezábamos nosotros hace unos 7 meses, llegó un abogado con una declaratoria de un sector cerca a Juanchito, que un fallo que los declaraba a ellos como residentes, es decir, creo que había un problema que los quería mover hacia la zona rural. Ellos decían que era parte de Puerto Mayarino, que eran parte que no eran parte pues de Navarro y todo esto. ¿Qué se han encontrado? Es decir, nos preocupaba porque si ese fallo que se decía que protegía esa área determinada, un área cercana, no recuerdo si es la Playita, un área cercana que les daba, que les redicaba a ellos, es decir, que les reconocía a ellos que eran fundadores y que no se podía mover de este sector. Muchos abogados decían de que eso que se acaba de dar ahí en este sector se podía extender para todo el sector del Jarillón. Bueno, a lo largo del Jarillón nos encontramos con diferentes tipos de comunidades y hay varios casos muy diferentes. Tenemos Puerto Nuevo, que es un barrio formalizado, la gente tiene sus títulos de propiedad, y ahí nos toca hacer un trabajo diferente a través de la Secretaría de Vivienda del municipio, en el que hay que hacer unos avalúos y hacer todo un proceso, digamos que catastral, para resolver la situación del barrio, porque es diferente a lo que tenemos de asentamientos humanos de desarrollo incompleto en el resto del Jarillón. Con ese caso puntual que usted menciona, es el Consejo Comunitario de Playa Renaciente, que queda justo al lado del puente de Juanchito. Ellos han sido reconocidos por el municipio y por el Ministerio del Interior como una comunidad negra ancestral, y
para hacer el trabajo con ellos hay un derecho consagrado en la Constitución, que es el derecho a la consulta previa. Con ese Consejo Comunitario nosotros estamos, pues digamos que liderado por el Ministerio o garantizado por el Ministerio del Interior, adelantando el proceso de consulta previa en el que se va a establecer cómo se hará el reasentamiento de esos hogares. Y tenemos la comunidad rural de Navarro, que también tiene otro tratamiento y tiene otra connotación. Ahí la comunidad de Navarro, que es rural, quiere seguir siendo rural, y con ellos estamos también desarrollando otro plan. Aquí casi que lo que estamos haciendo es realizando planes a la medida de las comunidades, en el sentido en el que hay unas condiciones específicas y particulares que debemos garantizar o que nos interesa garantizar, como en el caso de la ruralidad de los habitantes de Navarro, o que debemos garantizar, como el caso de la comunidad del Consejo Comunitario de Playa Renaciente. La gente está muy preocupada sobre todo por el tema del SMAT, es decir, el tema de los desalojos. Nosotros ya vivimos el caso que le pasó, me recuerda usted, con la medallista olímpica, quien era una niña que salió precisamente, que salió de ahí, es más, salió de ahí por una intervención del SMAT y salió del Jarellón y luego terminó siendo una de nuestras medallistas olímpicas en los pasados Juegos Olímpicos. Lo mismo puede pasar, podemos tener, de ahí nos puede salir el próximo alcalde, el próximo presidente, es decir, tenemos un baluarte humano que hay que respetarlo también, pero siempre está el temor de que se va a llegar a desalojar por la fuerza. Usted nos está hablando pues ya de una serie de trabajos que se están haciendo previos, de consultas que se están poniendo, pero anuncian de que muy pronto no van a haber desalojos. ¿Ustedes tienen programado eso? Pues lo que sucede es que el desalojo y el proceso de restitución de bien de uso público es muy doloroso, efectivamente, porque implica el uso de la fuerza. Ahí está el acompañamiento del SMAT. Lo que hemos hecho como municipio es tratar de evitar llegar hasta eso. Esa es la última instancia, y es una instancia a la que nos obliga además un juez. Hay una acción popular, de hecho hay 2 acciones populares en contra del municipio, falladas en contra del municipio, donde un juez de la República nos obliga, primero, reasentar a todas las familias que están sobre el Jarillón para mitigar su riesgo y reforzar el Jarillón. O sea, lo que estamos haciendo, además de que es un proyecto con fondo de adaptación, también es una obligación que nos impone un juez de la República. Y uno de los instrumentos es la restitución de bien de uso público. Lo que hemos hecho como administración es plantear todas las herramientas y abrir todos los espacios para que la salida de las familias sea concertada. Por eso llevamos 3 semanas, desde hace 4 semanas, en la PETAR, atendiendo a las familias, explicándoles el decreto, planteando las compensaciones para los diferentes casos, porque nos interesa que salga concertado, pero el Jarillón tenemos que liberarlo y tenemos que reforzarlo. Es decir, se vienen operativos durante la próxima semana, por decir algo. Sí, los operativos claros. Es la última Si ustedes opción. están en la PETAR es porque ya se están haciendo socialización ahí. ¿De cuántas unidades estamos hablando de vivienda? En Vegas Venecia teníamos verificados alrededor de 752 techos. De esos 752 techos, 520 ya salieron voluntariamente. O sea, eso es el 70% más o menos con el trabajo que se ha hecho en este tiempo. Tenemos pendientes. ¿Pero salieron para reubicaciones o salieron ya? Salieron reubicados, están en apartamentos, en Ramalí o en Río Cauca, ya salieron reubicados. Tenemos 232 que debemos reasentar en lo que nos queda de año. De esos 232 ya hay 42, por ejemplo, que aceptaron las compensaciones voluntariamente. Y esto se le ha ofrecido a todo el mundo y tenemos hogares que están buscando papeles, que están recogiendo papeles. Para la compensación. Para la compensación. Pero la compensación es tan poquito como ahí, que 300.000 pesos y váyase. No, el decreto de compensación establece 4 tipos de compensación. Hay uno que es la compensación a la unidad productiva y que puede ser hasta de 70 salarios mínimos, que es el equivalente a la vivienda que estamos entregando, es decir, 48 millones de pesos. 48 millones. Fíjese la desinformación. Alguien dijo en un medio de comunicación en la tarde de ayer que les estaban ofreciendo 300.000 pesos y que a las unidades productivas 900.000 pesos.
Cuando se ya habla de 48 millones, le están diciendo a la gente, aquí le estamos dando para una reubicación digna. Pero Jorge, es que el problema es de mucho más atrás. Y yo cuando le hice la primera pregunta al doctor Saad Jaramillo, va encaminada a eso. Es cuánto le cuesta al erario público la inoperancia del Estado allí. Mucho. Es que cuando se hace el Jarillón, poco a poco se fue minando de gente y el Estado no hizo nada, el municipio no hizo nada. Hoy tenemos que sacar los caleños mucho dinero para decirle a esas personas, porque tampoco las puedes echar al río Cauca, sino que tenés que reubicarlas, sacarlas de allí y comenzar a hacer la intervención del lomo del río, del Jarillón, para garantizar lo que usted nos ha dicho, no se vaya a presentar pues un desastre a posteriori. Pero es todo esto una lección que no hemos aprendido y ha sido seguidilla. Cuando las lomas de Cali se estaban derrumbando y arrollaban la gente, esta gente la ubicaban en un sector, pero allí dejaban eso solo y volvía más gente allí. Mire lo que pasó con Bataclan inicialmente, luego lo que pasó con la Comuna 18, arriba del Batallón, lo que pasó luego contiguo al famoso Cerro de la Bandera. Todo ese sector se ha venido invadiendo con las consecuencias que eso puede traer en un momento dado, en el entendido de que eso eran socavones de minas que existieron de carbón en esos sectores. En el río Cauca, los Jarillones se fueron asentando gentes allí y el gobierno no hizo nada. Hoy, sencillamente, estamos ante esta situación y mi pregunta final sería, doctor, de esos no sé cuántos kilómetros, si 18, cuántos kilómetros tiene de intervención el Jarillón, ¿cuántos realmente ya han intervenido? ¿Cuántos la gente ha logrado salir de allí y están haciendo ya trabajos en él? Porque creo que ustedes tienen ya un récord de eso. Sí, son 26 kilómetros en total, desde la autopista Simón Bolívar con 50, donde estaba la antigua escombrera, hasta la desembocadura del río Cali en el río Cauca, son 26 kilómetros. De esos 26 kilómetros, ya con intervención, con maquinarias y con reforzamiento, se están interviniendo los primeros 6.5 kilómetros que corresponden a todo el canal interceptor sur, es decir, desde la escombrera antigua escombrera de la 50 hasta la desembocadura del canal interceptor en el río Cauca. Y tenemos dos zonas liberadas que ya están en proceso de licitación y que muy pronto iniciarán también obra de reforzamiento, que es el Parque Lineal de la CBC, antiguo Villamoscas, 1 kilómetro, y 1 kilómetro que correspondía al antiguo asentamiento de Brisas de Nuevo Amanecer, que hace alrededor de 4 o 5 años fueron los que más sufrieron la inundación. Ellos todos habían desalojado. Ese sector lo hemos mantenido liberado y se va a iniciar el reforzamiento de esos 2 kilómetros en esos 2 tramos. Lo que viene en adelante es, el próximo año se hará la intervención de Vegas Venecia Cinta Larga, que son 2.5 kilómetros, donde tenemos 2 puntos críticos, y por eso también es nuestro interés ahí es donde hay 2 puntos donde el Jarillón es mucho más débil, que sería el reforzamiento que se hace el próximo año, y con eso ya estaríamos llegando al 50% del Jarillón reforzado. Eso no es ni mucho menos tranquilizador, porque es que el Jarillón es como una cadena, y la cadena es tan débil como el más débil de sus eslabones, entonces tenemos que reforzarlo todo, pero ya llevaríamos la mitad del trabajo de reforzamiento en proceso. Nos están escribiendo los oyentes a través del 314-771-2246 y dicen, dentro de las preguntas está ¿cuándo es el desalojo del Nelpondaje? ¿Cuántas familias? Dicen cómo van a reorganizar la gente que no vuelva a ocupar el Jarillón, y la tercera pregunta que nos hacen es ¿hay familias que residen desde antes de la construcción del Jarillón? ¿Qué van a hacer con ellas? Bueno, las familias que residen desde antes de la construcción del Jarillón deben tener algún título de propiedad, y con ellos y los abogados del Jarillón se revisa esa documentación, porque si están desde antes, pues ahí aplican unas leyes que se respetan y se mantienen. La propiedad. Que es la propiedad de esos terrenos, y tendremos que revisar la documentación que ellos dicen. Yo les diría
que se acerquen a las oficinas del proyecto para revisar toda la documentación. Y en el caso del pondaje, la pregunta que hacen, desalojo del pondaje, ¿cuántas familias? En el caso del pondaje tenemos 16 familias para hacer el proceso de restitución de bien de uso público. Estas son en su gran mayoría nuevas invasiones y nuevas ocupaciones, porque ya el pondaje lleva dos fases de recuperación. Estamos cerrando la segunda fase, necesitamos poder hacer un cerramiento, que EMCALI haga el cerramiento de un sector de la laguna, para que la laguna recupere su capacidad de almacenamiento de agua y sirva para lo que fue diseñada, que es regular las temporadas de lluvia. Doctor Juan Diego, ¿cuánto costaría el proyecto total? ¿Para cuándo está presupuestado terminarse? ¿Y quién lo paga? ¿El municipio, la nación, departamento? Esto lo pagamos todos. El proyecto vale 963 mil millones de pesos. ¿Casi un billón? Casi $1 billón, que frente a los 25 billones que podría costar el rompimiento, creo que es un buen negocio, la inversión. ¿Y el tiempo que se perdería? 25 años. Por lo menos. De esos 963 mil millones de pesos, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y de la entidad que tienen destinada para esto, que es el Fondo Adaptación, ponen las 2/3 partes, y la tercera parte la pone, es una suma de recursos del municipio, de la CBC y de EMCALI. La tercera parte. Bueno, doctor Juan Diego, yo sí le quiero agradecer, pues él tiene el tiempo, había tenido un tiempo una especial con ultimita nosotros. inquietud que tengo con la venia Giovanni, doctor Sá. Este es un proyecto muy importante. Ustedes es decir, la administración municipal ha diseñado una infraestructura de esta oficina que no solamente, como le estoy escuchando, va a tener el manejo de esta obra, sino que yo lo escucho ya tocando el Canal Sur, la Laguna del Pondaje, etcétera. ¿Se va a quedar esto como una oficina en la estructura municipal para, terminado el proyecto, aunque no sé cuánto tiempo, sería bueno que nos lo dijera, tienen ustedes proyectado, dura, esto se mantenga? El proyecto está dentro de nuestro cronograma, que para 2019, diciembre del 2019, debemos, si todo sale bien, debe estar reforzado, todas las familias reasentadas y el Jarillón reforzado. Y al ser un proyecto, el proyecto se acaba y la oficina como tal, Plan Jarillón, deja de existir, porque es un proyecto del municipio en alianza con el gobierno nacional, con CBC y con EMCALI. Sin embargo, desde el proyecto estamos trabajando ya en esa construcción de la gobernanza para que las dependencias, que son las que deben continuar, no sé quién será, si el DAGMA, la CBC, la Secretaría de Gobierno, pues la Secretaría de Gestión de Riesgos, tengan la sartén por el mango de esa gobernanza y garantizar que la gobernanza se dé, porque el proyecto como tal, la estructura Plan Jarillón, es un proyecto que tiene un inicio y un fin. Doctor, mal futuro. Oiga, doctor Juan Diego, esa responsabilidad regada entre 7 u 8, nos va a pasar lo mismo en el 2019 que lo que nos pasó hace 5 o 6 años atrás. Doctor Juan Diego Saatafur, le agradecemos por su participación esta mañana. Sí le queremos invitar, obviamente, de que en todo este proceso, que se está dando, no pierdan el corazón, sobre todo que esa parte tan traumática que es cuando entra el SMAT a golpear y a desalojar la gente, pues traten hasta lo posible, traten de sentarse, de negociar, como diría Jaime Garzón, si se negocia con los paramilitares, se negocia con la guerrilla, pues yo creo que hay que negociar también con la comunidad que está ahí, porque es algo, perder la vivienda, y en esas cosas hay que entender que hay mujeres, cabezas de hogar, que hay niños, entonces que no se pierda ese corazón, sino tratar hasta el máximo de poder buscarle una solución concertada, y también la invitación es a la comunidad para que puedan atender también el llamado de la administración y se eviten este tipo de choque. Mil gracias a usted por su participación, y usted sabe que la puerta está abierta, porque vamos a estar nuevamente con usted trayendo, porque hay muchos temas que se nos quedan en el tintero. A ustedes muchas gracias por la invitación, y quiero reiterar esa invitación a la comunidad que se acerque, que escuche la socialización del decreto. Llevamos ya 3 semanas consecutivas explicándole a la gente, porque lo más importante para nosotros es lograr una concertación y que el reasentamiento sea voluntario. Entonces los invitamos a que se acerquen y que nos pongamos de acuerdo.
Muchas gracias, era el doctor Juan Diego Sadata Fur, gerente del Plan Jarillón de Cali. Unos mensajes de interés y ya regresamos con nuestros analistas y más invitados. Muchas gracias. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Después de un corte regresamos con lo más completo de lo que soportamos. Hola, soy Fabio Orejuela Barberi, director de nuestra tertulia El Rostro Humano de la Noticia. Los invito todos los martes a las 10 de la noche por Cali TV. Nuestra tertulia muestra la dimensión humana de quienes producen la noticia. Científicos, empresarios, políticos, cooperativistas, sindicalistas, entre otros. Recuerden, todos los martes los espero a las 10 de la noche en nuestra tertulia por Cali TV. Algunos inventos cuestan. Deja la cabeza quieta. Si se trata de andar seguro y precavido, visita Óptica Ocampo EU. Con un diagnóstico único, moderno y con la más alta tecnología en examen visual, ecografía computarizada, te entregamos lentes en 45 minutos con rapidez y calidad. Protege tu mirada y vive tranquilo. Óptica Ocampo EU. Tu mejor visión. Carrera Novena, número 918, teléfono 880-9348 y 889-8269. Óptica Ocampo EU. Super Noticias del Valle y el canal Cali TV siguen acompañando a nuestra selección rumbo al Mundial Rusia 2018. Colombia-Uruguay. Informes especiales con Juan Pablo Murillo en directo desde Barranquilla en una presentación de... Ingresa a www.aviatur.com o visita nuestra oficina y prográmate para viajar. Vive bellos momentos con Generación R, más románticos. Hola, ¿qué tal amigos de Generación R? Soy Miriam Hernández. Para desearles con todo mi cariño un fuerte abrazo, mandarles un beso enorme. No pierdan nunca el romanticismo, no se dejen nunca del amor, ese sentimiento maravilloso y mágico. Hasta siempre. Generación R, la generación romántica. En la 14, por compras de 14.000 pesos, participa en el sorteo mensual de uno de los 114 bonos multicompra por 1.014.000 cada uno. Consulta términos y condiciones en www.almaceneslacatorce.com. Autoriza Coljuegos. Escuche, de lunes a viernes, de 5 a 7 p.m. Los Super Merengues. Los Super Merengues. 87.9 Super Estéreo. ¡Viva la fiesta! El mejor humor de Carepuño y sus tropas. Las parodias de Susi, Doña Ruca, Roserito y su humor pastuso. Porque ya llega el fin de año y llega con la alegría de los Super Merengues. De los Super Merengues. Hoy es el día para comprar tu viaje barato. Vuelo, hotel, auto, vacaciones, tiquetes de bus, asistencia médica, tour. Compruébalo ya en aviatur.com y ponte en modo vacaciones. La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad. Ley 679 de 2001 y Ley 1336 de 2009. Registro Nacional de Turismo 438. Continuamos en las Super Noticias del Valle, tenemos ya las 9 de la mañana, 3 minutos. Ayer nuestro periodista Camilo Charal nuevamente
estuvo muy de frente con todo el tema de la paz. Le vamos a entregar a ustedes la primera parte de lo que fue la entrevista con Francisco González, más conocido como Pacho Chino, y en esta parte veremos qué piensa sobre la pérdida que tuvo y que se dio con el plebiscito en todo este proceso de la paz. Y al final les estaremos entregando a ustedes la segunda parte. Camilo Chará con la información. Francisco González, más conocido dentro de la guerrilla de las FARC como el comandante Pacho Chino, es un miembro del Estado Mayor de este grupo guerrillero y jefe del bloque occidental que opera en departamentos como el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Hoy, él es el delegado de las FARC para realizar los temas de monitoreo y verificación con las Naciones Unidas de las zonas en donde se instalarían las zonas veredales transitorias de normalización. Pacho Chino se encargaría de aspectos logísticos, de seguridad, de los procedimientos operativos, de los temas de género y otros aspectos. Super Noticias del Valle logró hablar con él sobre los temas que hoy abarcan la agenda nacional, el plebiscito, la intervención del uribismo en los diálogos de paz y también el tema de los diputados asesinados por las FARC, debido a que, según información de la Fuerza Pública, Pacho Chino sería el responsable de dicho secuestro. Bueno, primero que todo, comandante Francisco González, gracias por atender esta invitación de las Super Noticias del Valle. Me agrada mucho que usted haya venido por acá para que tengamos la oportunidad de conversar y darle un saludo al pueblo colombiano, comandante, a pesar de la incertidumbre política de la votación por el no en el plebiscito. Precisamente iba a arrancar con esa pregunta, comandante. Ha sido una semana pues de bastantes noticias, unas buenas, otras malas, pero yo creo que la más importante ha sido esa, el tema del plebiscito y el tema de perder el plebiscito, porque todos los colombianos en su gran mayoría estaban confiados que el sí se iba a dar. ¿Ustedes cómo han tomado esa noticia como guerrilla de las FARC? Pues en realidad es una noticia que ninguno de nosotros esperábamos. Todos aspirábamos, como decían las encuestas, que el sí iba a ganar las elecciones, y estábamos preparados para dar larga a los acuerdos que ya se habían previsto con el gobierno nacional, y empezaba una vez hubiéramos nosotros comenzado a desplegarnos a nivel nacional. Estaba empezando la etapa de implementación, el acercamiento de la guerrilla a las zonas campamentarias, estaba pendiente la ley de amnistía y el indulto, y bueno, no fue posible, hubo que hacer un compás de espera mientras se hacen los debidos reacomodos políticos necesarios. Comandante, en parte ustedes como guerrilla también estaban confiados que iba a ganar el sí. Pues en las encuestas y en las conversaciones con todo el mundo, la percepción que teníamos era que sí. Claro que acá en la parte de Occidente, en el Cauca, no estamos equivocados, porque prácticamente en el Cauca el 67% de la votación era suficiente y era la esperada. En otras partes, en el Chocó, que llegó al 75%, pues esa percepción era importante. Lo que no teníamos era la percepción que a nivel nacional y sobre todo en el centro del país se iba a producir una votación mayoritaria por el no. Precisamente eso que usted dice, en los lugares afectados por la guerra, paradójicamente gana el sí, pero en esas ciudades en donde no se ha vivido la guerra, en donde la gente se puede decir vio la guerra por televisión, gana el no. Ustedes han mantenido ese tema de la paz, que se siguen firmes. ¿Por qué las FARC sigue convencida de que el camino es la paz? Nosotros siempre hemos creído que la paz es la única solución a los conflictos sociales y políticos que tenemos los colombianos. Nosotros creemos, desde que las FARC nacieron en 1964, cuando por ruptura del gobierno se reinició la guerra, que ya se había culminado también en esa época bajo el liderazgo de Charro y Marulanda, pero una vez se rompieron los diálogos y fue el asalto hacia Marguetalia. Entonces vimos que ya no era posible, pero más sin embargo seguimos planteando que la única solución era buscar la paz, buscar la solución política al conflicto. Hoy entonces nosotros decimos no, sigue siendo válido que la solución política al conflicto es la única salida que le puede ofrecer el porvenir y el futuro a la sociedad colombiana. Y estamos comprometidos. La paz es la meta nuestra, la paz con justicia social.
Los detractores de este proceso de paz, hablo en parte del uribismo, hablan de que esas personas, estos pueblos como el Cauca, en los sectores del departamento del Cauca donde ganó el sí, pues votaron a favor supuestamente presionados por las FARC, por el miedo que le tienen a las FARC. ¿Eso es cierto o no es cierto? Es muy difícil suponer que tanta gente vaya a votar presionado por miedo de las FARC. Yo creo que más bien es la conciencia de la guerra la que ha hecho que la gente que ha sufrido tanto decida que hay que acabar con esa guerra. Sobre todo cuando se sabe que la solución de los problemas son más fácil resolverlos por medio del diálogo. Ese experimento de la población es diáfano y es la aspiración que han tenido siempre, no es de ahora. O sea, nadie, tanta gente, 6 millones de colombianos vayan a estar deseando la paz solamente porque la guerrilla los presionó. Yo creo que más bien lo que está mostrando es que ratifica que la paz es la única opción que tenemos todos los colombianos para poder vivir. Los pueblos en el mundo solo desarrollan y solo se desarrollan cuando resuelven sus conflictos internos de la guerra. Nosotros no tenemos por qué ser una excepción. Solo en paz podemos construir una patria mejor. Hemos sido los primeros y continuaremos trabajando para mantenerlos en ese primer lugar. Super Noticias del Valle, la verdad en su radio. Continuamos, tenemos las 9 de la mañana, 10 minutos en las Supernoticias del Valle. Nuestro invitado en este momento es el doctor Óscar Ortiz Molano, quien es el presidente ejecutivo de la Corporación En Vida, invitado especial de nuestro analista Fabio Orejuela Barberi. Don Fabio. El doctor Óscar Ortiz es un experto en materia solidaria, fue asesor del despacho cuando Rosenberg Pavón estuvo al frente del Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, y desde mucho antes venía pues vinculado con el sector. Tiene una serie de proyectos y ejecutorias mejor que vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, en el macizo colombiano, cuando era supremamente complicado hablar de solidaridad o de economía, él tuvo la iniciativa de crear una mutual que le llamó la banca mutual del macizo colombiano. De eso ya hace 5 años y pues ha sido un éxito total. Entonces le damos la bienvenida, doctor Óscar Ortiz Molano, a quien propósito vamos a tener hoy en nuestra tertulia a partir de las 10 de la noche, con repetición mañana a las 12:30. Doctor Óscar Ortiz, bienvenido a Super Noticias del Valle. Muy amable, muchas gracias. Saludo a toda la mesa de trabajo, saludos doctor Fabio por la invitación. Acérqueme un poquitico el micrófono para que me lo puedan escuchar bien. Y saludo a todas las personas que nos escuchan y que nos ven y que nos también a través de las redes sociales y de la web están haciendo seguimiento al programa. Bueno, aquí estamos. Pues. ¿Qué es una banca mutual? Muy bien, a ver, desde hace aproximadamente unos más de 2 décadas venimos vinculados al sector solidario como una forma de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las gentes que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. Hace 6 años surgió la Corporación Vida como una organización ya formal creada para fortalecer esos lazos, esas organizaciones social solidarias, asignadas o regidas mejor por 2 fundamentos básicos: uno, crecimiento endógeno, y el otro, las bancas mutuales. Nosotros somos pioneros en Colombia en esos 2 temas, y eso pues nos ha valido reconocimientos a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en el año 2012 fuimos condecorados, la condecoración Orden, Dignidad y Patria, también fuimos postulados al Premio Nacional de Paz. Las bancas mutuales son unas organizaciones que están regidas
por la legislación de la economía solidaria en Colombia, Ley 454 del 98, la Ley 79 del 88, que rige el tema del cooperativismo, y específicamente el decreto 1480 del 89, que es donde habla de las bancas mutuales como tal. ¿Sí? Somos vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria y tenemos pues además los controles fundamentales que son de los asociados de la misma organización. En ese orden de ideas, las bancas mutuales, o la forma como nosotros las concebimos y como las hemos venido motivando a lo largo y ancho del territorio colombiano, están orientadas a dos aspectos fundamentales: uno, microfinanzas éticas, y otro, negocios inclusivos. Esos son, digamos, los dos campos fundamentales o los dos pilares en los cuales estamos moviendo lo relacionado con las bancas éticas y con las bancas mutuales, perdón, y eso pues ha valido la aceptación de parte de las diferentes comunidades. Todas las bancas mutuales vendría a ser como lo de Muhammad Yunus, crear un banco para los pobres, que la gente de escasos recursos pueda ahorrar y obtener microcréditos para proyectos productivos, y detrás de esos proyectos pues venga como el mejoramiento del entorno del ahorrador o de quien recibe el microcrédito. Claro que sí. De hecho, el Grameen Bank hace parte de los procesos relacionados con las bancas éticas, ¿sí? Entonces, nosotros no somos como esa fotografía del Grameen Bank, pero sí tenemos la gran sombrilla que es de todo este movimiento que es mundial, que es el mutualismo, las asociaciones mutuales. Lo que pasa es que nosotros nos estamos especializando en ese tema de microfinanzas éticas y los negocios inclusivos. Sí, en eso nos estamos nosotros especializando. Financieramente y el modelo, además el modelo mundial siempre se ha encargado de favorecer los sistemas bancarios. Colombia pues no es ajeno a todo esto. Cuando nacen todo este tipo de agremiaciones, y sobre todo de economía mutual, ¿cuál es la participación, o sea, el beneficio que va a tener la comunidad? A quienes se van, usted habla precisamente de un ahorro ético, de una organización, la comunidad, ¿siguen ustedes pegados al estándar, por ejemplo, de los reportes de centrales como la Datacrédito, como la CIFIN, que están afectando tanto el empuje y de pronto el emprendimiento de muchas personas porque quedaron por 20.000 o por 30.000 pesos dentro de estos sistemas? Claro, de hecho son unas formas de exclusión, ¿no? El mismo sistema financiero formal o normal, o el que conocemos, se ha convertido en un factor de exclusión de las gentes. De hecho, hay esa diferenciación entre yo y el otro, ¿sí? Ya se forma como una brecha, ¿cierto? Y hace parte incluso de que quienes estén en esos reportes sientan vergüenza, y así mismo lo hace el sector financiero, para que por la fuerza le paguen, y no tienen en cuenta que estas personas, por alguna situación diferente a su propia voluntad, cayeron pues en una situación de impago. Para el sector financiero formal se ha convertido este asunto en que el 98% de las personas que están vencidas son malas pagas y el 2% son buenos, y es al contrario, el 99.5% de las personas son personas buenas, y de pronto un 0.5%, perdón, si acaso serán los que tienen unas conductas que no son propiamente comerciales. Exacto. Entonces, con la banca ética, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ahora otra cosa, el sector financiero formal lo que te financia son, o qué le interesa, obtener una rentabilidad trabajando la plata de toda la comunidad, ¿sí?, en favor de unos cuantos accionistas. Entonces le interesa es una rentabilidad de tipo económico. Por esa razón se concentran en financiar operaciones que, no obstante su riesgo, le representen una mayor rentabilidad. La forma como nosotros manejamos, el concepto que nosotros manejamos bajo las bancas mutuales, es la financiación de proyectos o de procesos que contribuyan a mejorar, óigase bien, es el flujo de caja de las familias,
¿sí? Un crédito de consumo no mejora el flujo de caja de las familias. Bueno, está bien el televisor, está bien el viaje, ¿cierto? Bueno, eso es diversión, eso es esparcimiento, en fin, pero el televisor, cuando llega el mes, el televisor no te ha generado flujo de caja para poder pagar la cuota. Esa caja, ¿de dónde la sacas? Pues de la educación de tus hijos, de tu alimentación, de tu seguridad social. La banca ética las bancas mutuales, nosotros nos centramos, el modelo nos centramos es en que la gente, los asociados, las asociadas, se beneficien con créditos que vayan orientados a proyectos, repito, que mejoren su flujo de caja. Micronegocios, negocios familiares, sobre eso. Micro y grandes negocios. Aquí estamos hablando, las bancas mutuales, estamos hablando de un negocio de grandes proporciones. De hecho, estamos conformando la Banca Mutual del Pacífico, y si me permiten hacer como el lanzamiento al aire, si la Banca Mutual del Pacífico es una organización que se perfila como la de mayor horizonte para no solamente el suroccidente colombiano, sino como modelo también nacional. Y inicialmente está conformada por profesionales expertos en diferentes áreas, ¿sí? Y vamos a trabajar en esos dos aspectos. Me están preguntando en el chat si tal vez no lo alcanzaron a escuchar a usted sobre el tema de si van a aceptar las personas que están reportadas en las centrales de riesgo. Ok, interesante eso. Como decimos, nosotros lo que vamos a hacer entre todas y entre todos, porque no es una persona, no es un grupo de personas, sino todos los que hagamos parte de la Banca Mutual del Pacífico, nosotros vamos a aprobar financiación de proyectos. Entonces vamos a financiar proyectos, no personas. No personas. ¿Sí es? Claro, porque si nosotros concentramos un crédito en la persona, tenemos que medir el flujo de caja de la persona. Mientras que si nosotros medimos el crédito al proyecto, entonces lo que tenemos que medir son las necesidades de caja del proyecto y la capacidad de generación de caja del proyecto, para que asimismo se programen los desembolsos y se programen los reembolsos de esos créditos, y podamos nosotros prever pues la situación real por la cual está atravesando el proyecto, a fin de determinar su capacidad real de pago o si va a tener algún inconveniente para poder apoyarle y ampliar unos plazos. Pero todo está centrado en el proyecto, porque si no entraríamos al mismo juego de la banca o de los bancos comerciales. Sí, cuando Rosenberg Pavón era el director de Dansocial en Tibasosa, Boyacá, un grupo de personas que conformaron unas asociaciones que se llamaron Agrosolidaria. Ellos se vinieron por todo el Valle del Cauca y por parte del Cauca, asociando a campesinos, asociándolos, y después crearon unas federaciones y después unas confederaciones. Hubo mucho malestar porque a las personas les ofrecieron que si ellos se asociaban, Dansocial les iba a entregar un recurso entre 60 y 90 millones de pesos a la entidad, a la asociación, y que a partir de allí arrancaban el trabajo. Cuando ya se asociaron, cuando se confederaron, resultó que eso no sucedió, fue una falsa promesa. Entonces la gente quedó muy desmotivada, porque lo que pensaron ellos era que lo que hicieron los de Tibasosa era mostrar que tenían un trabajo por todo Colombia para poder presentar ellos los proyectos a las entidades nacionales y sacar sus recursos para manejarlos ellos. Eso fue lo que quedó en el ambiente. Entonces, ¿qué le diría usted a todos los ciudadanos, al público en general, para que no crean en la mala voluntad de las asociaciones, que por lo contrario, que son muy buenas, pero que fueron mal concebidas y que fueron administradas por personas y que fueron prometidas por personas que no tenían intenciones buenas? ¿Qué le diría a usted, qué le recomendaría a la gente de cómo funcionan estas cooperativas? Claro, es bien interesante y muy importante esa situación. Miren, el modelo de la economía solidaria no es una alternativa, ¿sí? Es una real situación para el desarrollo de las comunidades, de las personas, de las gentes, no solamente de Colombia, del mundo. Nosotros como país tenemos una asociatividad menor al 10%. Los países desarrollados alcanzan el 60, el 70%, ¿sí? de organización bajo el sistema solidario.
las figuras de las organizaciones de economía solidaria realmente ayudan a mejorar las condiciones de vida de las gentes. El problema no es de la herramienta, el problema es de quien usa la herramienta. Exacto. ¿Sí? Nosotros tenemos o la economía solidaria moderna, digámoslo así, tenemos 7 lineamientos trazados por los probos pioneros de Rochdale, ¿sí? Que nacieron allá en la calle del Sapo en Inglaterra, ¿sí? Y si nosotros nos ceñimos a esos 7 lineamientos, tenemos unas organizaciones solidarias que van a trabajar realmente bajo ese concepto. Vamos a contribuir a mejorar las condiciones de vida de las gentes, pero como al interior y dentro de la dinámica se producen situaciones como esta. Por ejemplo, conformemos una organización solidaria, como lo decía hace un momento, voy a conformar una mutual. Esto no es un asunto de llenar unos documentos, eso se baja por Google, ¿sí? Se llenan ahí unas proformas, se va a Cámara de Comercio, se inscribe. No, una organización solidaria no se constituye, ¿sí? En un papel. Una organización solidaria nace a partir de la creación de confianzas, de la creación de un tejido social sólido, como su nombre lo indica, y que eso va a permitir que todas y todos quienes hagamos parte de esa organización, de esa comunidad, para nuestro caso, de la Banca Mutual del Pacífico, todos seamos gestores, seamos dueños, seamos vigilantes, seamos administradores, ¿sí? Todos vamos a estar a cargo de nuestra empresa. Si no funciona así, ¿qué va a suceder? Que unos cuantos se van a tomar la vocería de la organización. Los demás, como ven que estos cuantos son los que están jalonando el proceso y jalonando el proyecto, se quedan como pegaditos ahí en el tren, se suben pero van ahí suave, ¿sí? Y los que van adelante, algunos actuarán de muy buena fe, pero a ver, de pronto esa buena fe empieza a cansarse, entonces empiezan a decir, bueno, yo estoy trabajando duro, he trabajado años por esto, ¿a cambio de qué? Y los demás vienen tranquilamente, montados en el tren. Sí, montados en el tren, entonces empiezan a mirar cómo hago yo para, bueno, todo ese tiempo que he invertido en esta organización, recuperarlo en plata. Empiezo a recuperar en dinero, es decir, hay una pérdida de gobernabilidad. Corrupción. Y ahí es donde está la dificultad en este modelo, cuando se pierde la gobernabilidad. Me parece muy valiosa esa aclaración, porque yo creo en la economía solidaria. El modelo de economía solidaria es muy valioso, y sobre todo en Colombia, que tenemos un atraso impresionante en la zona agraria, en la zona rural. Claro, mire, comentarles, Soy Soldado es una banca mutual que conformamos nosotros con la Fuerza Pública Colombiana. Llevamos en el proceso de conformación 6 años, desde la primera reunión donde estuvimos en el Ministerio del Interior con representantes de las diferentes fuerzas, ¿sí? Para conformar esa organización mutual, 6 años. Banca Mutual del Pacífico es un proceso que venimos ya hace bastante rato, ¿sí? Generando confianzas, fortaleciendo un tejido social, mostrándole a la gente cómo es el modelo y la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los integrantes para que el modelo salga adelante. Si el modelo salga adelante, todos nos enriquecemos, ¿sí? Y esa riqueza no es una riqueza únicamente material, hay que decirlo así, ¿sí? Es un mejoramiento en las condiciones de vida de la gente. Don Fabio Orejola. Yo creo que vale la pena también hacer una aclaración respecto a el ejemplo que colocaba usted, Jorge Iván. Jorge Iván, y es que en la época de Rosenberg le tocó todo un proceso de reajuste de implementación de algo que se venía, la ley 454, y hacer los reglamentos respectivos. Vino posteriormente una administración en la que ya hubo una cierta reestructuración y se abrió la puerta para esos llamados, entre comillas, procesos de fortalecimiento. Y el director de la época, un señor de apellido Otero, se dedicó a andar por el país, a crear organizaciones y a decir, sí, esa era la cifra clásica, 90 millones de pesos para que ustedes arranquen desde ya ese proyecto. Pero esa fue la identidad, la marca de este personaje. Tan así es que en manos de él, algo que recibió en esa época, porque me tocó formarlo, el Dan Social, que era un ministerio técnico,
A nivel de Latinoamérica era el único, el sector cooperativo en Colombia había logrado el mayor escaño en organismos de control, de fomento, que era aquí en Colombia, al llegar a la dimensión de un ministerio técnico. Eso se estuvo hasta que Rosenberg Pavón estuvo ahí como director general, hasta ahí. Luego llegó este señor y entonces ya vino el proceso de desbandada y se convirtió en lo que es hoy, que hoy es una oficina del Ministerio del Trabajo, es decir, ya todo ese proceso que habíamos hecho y que habíamos construido los cooperativistas se fue al suelo. Entonces vale la pena esa aclaración en el sentido de que no fue en la... Eso sí se hizo y eso le creó una ingobernanza y un escepticismo al sector cuando vino personas que en ningún momento no tenían ningún concepto con relación a la economía solidaria, pero lo que usted dice, doctor, eso se hizo, pero no en la administración de Rosenberg, sino en la administración de Carlos. La posterior. La posterior. Pero sí yo quiero que dado que el tiempo es un tirano en materia de comunicación, que veamos aspectos de experiencia, doctor. La gente, en este generar de confianza, lo que necesita la gente es qué se ha hecho, qué positivo tenemos para mostrar. Nosotros creo que hay algo para mostrar muy positivo y que se realizó en el macizo colombiano con relación a la banca mutual. Hablemos de eso. Una muy buena, no digamos experiencia, sino una muy buena empresa solidaria que se conformó con campesinos de nuestro macizo colombiano. ¿Sí? Hicimos todo un proceso que duró un buen tiempo en esa construcción de esas confianzas y en capacitar a nuestras campesinas y nuestros campesinos en cómo se manejaba una banca mutual. La inauguración la hicimos con 213 familias, porque el proceso en este caso es por familias, no por personas, y ya en este momento hay alrededor de 1.200 familias asociadas, es decir que es un proceso que ha estado creciendo con un sistema de gobierno que está centrado en estas personas, estas campesinas y campesinos, y que tienen el mejor comité de crédito que puede tener cualquier organización que se dedique al negocio financiero. Ese comité de crédito son campesinos y campesinas de ahí, de la región, que incluso muchos de ellos tienen educación, si se quiere, a nivel de estudios primarios nomás, pero tienen lo fundamental, que es el conocimiento de la persona, que en eso es que se fundamenta precisamente el otorgamiento del crédito. Crédito viene de credere, que significa confianza, ¿cierto? Y para eso hay que conocer a las personas. La Banca Mutual del Macizo es una organización que ya lleva 5 años, ¿sí?, fortaleciéndose, creciendo en el departamento del Cauca. Ya están perfilando crear o abrir una oficina ya en Popayán, y bueno, y digamos que es una experiencia que se tiene para mostrar. Lo mismo lo de la Banca Mutual Soy Soldado, y lo que ahora estamos en este momento ya abriendo las puertas, que es la Banca Mutual del Pacífico. En esto, cuando hay una banca así solidaria, como va a ser esta Banca Mutual del Pacífico, en vez de presentar documentos de propiedades, se asumen son compromisos, al estilo del Grameen Bank que mencionábamos ahora, compromisos como de una vida saludable, compromisos como una vida higiénica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo mismo están pensando en la Mutual del Pacífico? Claro que sí. Lo fundamental para cuando se hace cualquier operación de crédito, en cualquier tipo de organización, lo que llamamos nosotros como esa capacidad que tienen las personas para, con su forma de actuar, su comportamiento en la sociedad, pueda garantizarle al prestador, al que le presta el dinero, sí, que realmente él va a devolver ese dinero, es decir, el carácter. Eso es lo fundamental. Y para conocer ese carácter, pues necesariamente hay que tener una cercanía real con la persona. El proceso de las bancas mutuales se centra en el conocimiento de la gente, en el conocimiento de la persona. A partir de ahí arranca todo el proceso. Por eso, quien vaya a ser parte de una banca mutual, de una organización de este tipo, tiene que mostrar
¿sí?, realmente su realidad como ser humano para crear esa confianza. Muy bien. Tenemos ya las 9 de la mañana, 9 de la mañana, 32 minutos, tocando un tema bien interesante con el doctor Óscar Ortiz Molano, quien es presidente ejecutivo de la Corporación Vida. Es decir, esto es lo de la Mutual del Pacífico, ya es realidad. ¿Cuándo la gente ya puede empezar a acercarse con ustedes a presentarles los proyectos que tienen? Porque en este caso no son préstamos personales, ¿no?, sino proyectos que tienen, y de qué forma lo pueden hacer, dónde se pueden dirigir. Claro, nosotros, en este momento que estamos en el proceso de arranque y de organización, estamos recibiendo o analizando, o empezaremos a hacer esos análisis de los proyectos con las personas que son las fundadoras de la Banca Mutual del Pacífico. Sí, porque necesitamos ahí también tener un proceso de aprendizaje de estos nuevos asociados, de estas nuevas personas estas personas que inician mejor en esta nueva experiencia, y ya una vez ganada esa experiencia empezaremos a abrir las puertas para ya otros tipos de proyectos. Y es interesante porque nosotros manejamos aquí diferentes formas de asociación, unos asociados que son fundadores, unos asociados que son honoríficos, otros asociados que son adherentes, y otros asociados que son para proyectos especiales. Es decir, que vamos a dar una cabida interesante pues para toda la comunidad, partiendo de que la Banca Mutual del Pacífico es de todos, por todos y para todos. Yo me encuentro, cuando uno busca Banca Mutual del Pacífico, encuentro que también la Corporación Vida hace también parte de la Banca Mutual del Macizo. Claro que sí, nosotros fuimos los gestores de la Banca Mutual del Macizo. O sea, colombiano. Ya estamos hablando de una base. ¿Cómo les ha ido a ustedes ahí? Bastante bien, con unos créditos que se le otorgan a las comunidades para sus proyectos productivos, ¿sí?, como lo veníamos diciendo, y con unos índices de vencimiento que no alcanzan al 0.5% en razón a que, y unos índices de vencimiento no superiores a 30 días, ¿sí?, y con 5 años ya de experiencia, ¿sí?, con una mirada ya diferentes organismos de índole nacional, índole internacional, que están muy pendientes pues de la marcha de la organización. Miren que con la Banca Mutual del Macizo hicimos cosas como estas, por ejemplo, programa Familias en Acción. Las comunidades tienen que desplazarse de sus fincas, ¿cierto? Todo un día de desplazamiento, de hacer colas, de estar esperando en el andén, de perder su jornada allá en su finca. Sí, todo un proceso pues para poder cobrar un poco de dinero. ¿Qué hicimos nosotros con la Banca Mutual del Macizo? Nos convertimos en operadores del programa, y nosotros lo que hacemos es ir a la casa de los beneficiarios. ¿Y llevarle la plata? Les llevamos la plata allá. No pierden su tiempo, no gastan plata, no pierden su jornal, ¿sí? No gastan más de lo que iban a recibir allá cuando iban a hacer la fila para recibir ese auxilio. Entonces son cosas que realmente la comunidad aprecia. De hecho, se va con dinero en efectivo y nunca se ha tenido ni siquiera la más mínima intención, si se quiere, de ser afectados por temas de inseguridad. ¿Y el dinero para financiar los proyectos, de dónde sale? De la misma gente, lo mismo que, lo que pasa es que... ¿Como una cooperativa? Las cooperativas son como mutuales. La sombrilla aquí son las mutuales. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados es a hablar de cooperativas, pero realmente aquí las sombrillas son las mutuales. ¿Qué es lo que hace un banco tradicional? Recibe la plata de todos, recibe su dinero, lleve 1 millón de pesos, y después usted va a pedirle prestado 1 millón de pesos. ¿Cuál millón de pesos le presta? Pues el mismo suyo. Lo que pasa es que a usted, por ese millón de pesos, no le hace ningún reconocimiento de intereses ni nada, antes la tasa es negativa, pero cuando le presta su 1 millón de pesos, le cobra una tasa supremamente alta. Acá, ¿qué es lo que hacemos? Digamos que ese ejercicio financiero, pero se le reconoce una tasa real por el ahorro, por el incentivo del ahorro, y se le cobra una tasa baja, ¿sí?, fundamentada en la capacidad del proyecto. ¿Sí ves? Entonces es unirnos todos para todos sacar adelante nuestros proyectos, nuestros procesos. Hay una parte importante, doctor Óscar, y tiene que ver con la cooperación internacional. Realmente el grupo
interdisciplinario que conforma esta organización solidaria, pues permite conocer, ¿cierto?, la fuente de los proyectos, la fuente de financiamiento de los proyectos y precisamente bajar esos recursos precisamente para ponerlos al servicio de la comunidad y de acuerdo a la evolución de los proyectos. ¿Qué experiencias tenemos en ese aspecto, doctor Ortiz? Eso es cierto, además de que la comunidad internacional ya ha cambiado su orientación de apoyar la conformación de organizaciones por apoyar ya el fortalecimiento de organizaciones ya conformadas y funcionando. Entonces, eso es una mirada interesante también para nosotros. Sin embargo, el proyecto o las empresas, las bancas mutuales, miramos con mucha tranquilidad y muy despacio el tema de los recursos para estar seguros de que cuando estos recursos de cooperación lleguen, nosotros tengamos la infraestructura adecuada para manejarlos y cumplir. ¿Sí? Para realmente darles un buen destino y un buen propósito a los mismos. El que sea, en el caso de la Banca Mutual del Pacífico, el que esté conformada por profesionales de diferentes disciplinas, pues va a permitir es que ese control, que haya la competencia y que haya el control necesario para garantizar que los recursos de cooperación, cuando se empiecen a recibir, realmente se destinen, ¿sí?, para lo que realmente se reciben, ¿no?, o fueron otorgados. Doctor Óscar Ortiz, cuando estamos hablando de mutualidad, nos trasladamos al tema del cooperativismo. Uno siempre aspira a que este tipo de organizaciones tengan un apoyo del gobierno. Conozco de casos puntuales en Antioquia. El gobierno antioqueño, tanto la gobernación como el municipio de Medellín, han acogido y ellos han invertido recursos en estas organizaciones para generarle créditos muy blandos y de muy bajo interés a esas personas que componen pues estas asociaciones mutuales, y es una manera del gobierno lograr desarrollo de pequeños empresarios. Acá ustedes han recibido de los gobiernos municipales o del gobierno departamental algo, es decir, los han llamado siquiera, o ustedes han tocado la puerta de estos gobiernos para tratar de hacer una especie de alianza estratégica, porque es una manera de que el gobierno invierta recursos. De hecho, no hemos recibido ese apoyo y al principio intentamos conseguir ese apoyo, pero no fue posible. Entonces nos pegamos a la filosofía que manejamos. Les comentaba hace un momento que nosotros como Corporación Vida manejamos un concepto que es crecimiento endógeno. Y el crecimiento endógeno, para resumirlo, es mostrarle a la gente que puede, mostrarle a la gente que se puede. Es cambiar, ¿cierto?, esa filosofía de mano extendida por mano prestada, que es la que nos enseñaron nuestros ancestros. Entonces, no es ir a pedir, sino ir a ofrecer, ir a mostrar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Como comunidades o como organizaciones, como Banca Mutual del Pacífico, por ejemplo, unimos no debilidades de las personas, sino potencialidades, que son muchas. Entonces, unimos su potencialidad, la suya, la del doctor Fabio, la mía, unimos estas potencialidades y juntos, obviamente, con esa sinergia, pues conseguimos mucho más que en forma individual. Si nos vemos nosotros en forma individual, tenemos que salir a pedir, pero si nos vemos nosotros como una común unidad, bajo un sentido social solidario, vamos a ofrecer, vamos a apoyar. Entonces, más que un gobierno venir a nosotros a decirnos, mire, les voy a ayudar, es, señor gobierno, aquí estamos, ¿sí?, hacemos parte de la sociedad civil, nosotros somos una comunidad organizada, somos fuertes, ¿en qué le podemos ayudar? Don Fabio Orejuela. Muy importante la pregunta que formuló el doctor Tascón, y vale la pena también explicar lo siguiente. Paralelo a que en Antioquia se estableciera una política departamental para el sector solidario, aquí en el Valle del Cauca, recuerdo tanto, era el gobernador, el doctor Garzón,
Angelino Garzón. Angelino Garzón. Y entonces, sí, Angelino. Y logramos que la Asamblea Departamental aprobara la política de desarrollo del sector solidario en Colombia, a la par. Es decir, en el momento en que en Antioquia la Asamblea estaba determinando, estableciendo como política, lo estábamos los cooperativistas aquí en el Valle del Cauca lográndolo, solo que allá se aplicó y aquí no, aquí estamos comenzando. Eso me dio pie y ahorita ustedes, de una manera muy generosa, pues también promocionaron y difundieron mi participación en el pasado Congreso Nacional Cooperativo en Paipa, y lo que se mostró allá en cuestión de desarrollo del cooperativismo antioqueño con relación a lo nuestro es para quedarnos abismados totalmente. Se metieron por el campo más difícil, doctor Tascón, doctor Jorge Isaac, apreciado Giovanni, que es el de los seguros. ¿Cómo le parece que le comenzaron a tumbar el espaldarazo? ¿Cómo es que se dice eso? A tumbar el apoyo. Sí, no, cuando se le da el espaldarazo pues a la inflación. ¿El qué? Sí. Cuando se habla de la inflación, comenzaron y se metieron por ahí y hicieron una sumatoria entre varias cooperativas cuánto, ¿cierto?, se destinaban en seguros. Y dijeron, bueno, ¿y por qué razón nosotros no podemos hacer nuestra propia aseguradora? Sí, nuestra propia agencia intermediaria. La crearon esos paisas y tienen hoy con un éxito impresionante una entidad que no es una aseguradora, porque la ley comercial impide que las cooperativas tengan precisamente entidades de seguros. No, esto es con un ente intermediario, pero lo crearon. Y esos recursos que se están ganando otros, se los están ganando esas cooperativas para beneficio de esa cantidad de asociados. Así es que yo los invité, van a venir al Valle del Cauca a mostrarnos ese modelo y de ahí para allá una cantidad de cosas tan interesantes. Entonces, lo que ustedes han oído es cierto, en el Valle del Cauca nos ha faltado precisamente ese dinamismo y no hay una política clara. Es por eso por lo que precisamente como tema de mi tesis de grado de maestría escogí ese tema, el establecimiento de una política pública para la economía solidaria en Colombia. Oiga, es que Fabio, es que a diferencia de los paisas y de los vallecaucanos, es que allá el CBY es regulado, acá es descarado. Nos dice nuestro oyente Carlos Armando Sarria, nos escribe y nos dice dice lo siguiente: buenos días, del tema del análisis le pregunto al especialista, el señor Oscar Ortiz. Él refiere que existen en la Mutual diferentes tipos de asociados. ¿Cómo se maneja desde el punto de vista estatutario la figura del asociado? Si de acuerdo a las normas, la ley 454 y la ley 79 no se habla de diferentes tipos de asociados. Dice, el asociado de una entidad de naturaleza cooperativa es uno solo en igualdad de derechos y de deberes. La pregunta es porque él mencionó varios tipos de asociados en la Mutual. Sí, es a modo de una clasificación de acuerdo con los programas, pero todos y cada uno de los asociados, como muy bien lo afirma, tienen igualdad de derechos, ¿sí? Y también igualdad en cuanto a obligaciones se refiere. Eso, y nosotros como organización de economía solidaria vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria, ahí cada asociado tiene derecho a un voto, es cada asociado, independientemente de la antigüedad, independientemente de que por temas organizativos se le coloquemos alguna diferenciación, tiene ese derecho, un asociado, un voto. Eso está bien y así funciona el sector. Yo voy a sacar un poco, quiero que saquemos un poco la plastilina, es decir, como el ejemplo para la gente que está en casa de pronto escuchándonos. Si hay alguien que tiene, digamos, un emprendimiento, una iniciativa de negocio, que quiere colocar su restaurante, que de pronto quiere colocar su zapatería, que de pronto su peluquería, bueno, tantos de estos negocios que se pueden dar a través de los sectores informales. ¿Cómo llegan ellos hasta allá? O sea, ¿cuál es el procedimiento? Yo llego, tengo que llegar a alguna inscripción, tengo que afiliarme a esta cooperativa mutual, a esta asociación mutual, o cómo es el procedimiento que hace la comunidad. Bueno, interesante y también concordante con la pregunta anterior, que quien nos escribe nos dice se asocia, ¿sí? Aquí no somos ni afiliados ni socios, acá somos asociados, entonces la gente se asocia para poder beneficiarse de los servicios de la Banca Mutual del Pacífico o una organización de este tipo. Tiene que ser asociado, ¿sí? Tiene que asociarse.
Tiene que tener inicialmente una afiliación. Claro, asociación. Una asociación. Asociarse. Asociarse. Las bancas mutuales, perdón, las asociaciones mutuales, por ley, decreto 1480 del 89, exigen que todos los asociados, todas las asociadas, obligatoriamente, valga la cacofonía, deban de dar una contribución, ¿sí? Eso es obligatorio. Y además de eso, ya estatutariamente se establecen unas obligaciones tanto del hacer como de forma en cuanto a pecuniario se refiere. Es decir, me prestan dependiendo del aporte que yo haya hecho a la asociación. De acuerdo con el reglamento de crédito que hayamos aprobado todos los asociados. Entonces, regularmente se utiliza ese concepto. Según el monto de los aportes, de acuerdo con eso se le presta determinada cantidad. Acá no funciona así. Acá hay que tener en cuenta dos situaciones. Una, el proyecto, ¿sí? El proyecto, es decir, la viabilidad del proyecto y la capacidad que tiene el proyecto de generar caja, de generar flujo de caja. Y dos, el tema de la liquidez de la organización mutual, ¿sí? Porque no la podemos poner en riesgo. Entonces, esas dos cosas funcionan ahí, ¿sí? Si tenemos dificultades, por ejemplo, en el tema de la liquidez, entonces viene el asunto de la consecución de los recursos, ya sea a través de cooperación o a través de otros medios, que no implique incrementar el costo para el usuario final del crédito, porque si no, ¿qué estaríamos haciendo? Que eso es una dificultad que se tiene en el sector, sobre todo en las organizaciones que son pequeñas, que vienen una cantidad de asociados, ahorran y ese dinero termina llegando a los cofres, a las cajas de seguridad de los bancos. ¿Sí es? Entonces eso obviamente incrementa supremamente los costos. Entonces para el banco comercial es muy buen negocio, porque lo que hace es 1.000 personas, el esfuerzo para conseguir 1.000 personas lo consigue con una sola persona, una sola entidad, ¿sí ves? Acá no, acá se maneja bajo el concepto de un manejo responsable de la liquidez. Entonces esos dos aspectos, que el proyecto sea viable y que tengamos nosotros liquidez. Doctor Óscar Ortiz Molano, presidente ejecutivo de la Corporación Vida, pues muchas gracias de verdad por haber estado esta mañana con nosotros. No sé si de pronto a alguno de nuestros analistas le queda alguna pregunta pendiente. No. Sí, yo creo que es importante reiterar la fecha, ¿no?, en que la gente interesada pueda asistir a la preasamblea que se va a realizar. ¿Dónde, a qué horas y cuándo? Bueno, vamos a hacer una preasamblea el próximo jueves, es a las 6 de la tarde. Tenemos programado realizarla aquí en la sede de San Fernando, en la Universidad Autónoma de Occidente. Ahí va a ser la preasamblea. Y decir que la Banca Mutual del Pacífico es una organización abierta. Invitarlos a todos para que participen y a través suyo, de los gremios que representen. Esta no es una alternativa, esto es real, ¿sí? Las bancas mutuales se centran en el manejo de negocios reales, no especulativos, negocios reales que contribuyan a mejorar la calidad de vida, las condiciones, de vida de la gente, de las familias, de la sociedad. Bueno, muchas gracias, de verdad. Entonces, doctor Óscar Ortiz Molano va a estar muy pendiente, por supuesto, y estaremos nosotros entonces el próximo jueves a las 6 de la tarde, donde se va a estar haciendo esta preasamblea en la sede de San Fernando de la Universidad Autónoma. Pueden llegar libremente, no hay que hacer preinscripción ni nada. Hay que hacer una preinscripción por efectos logísticos. Nuestro correo electrónico info@corporacionvida.org, info@corporacionvida.org. Es la preinscripción para poder asistir por temas logísticos. Dentro de la organización, repito, somos profesionales de diferentes líneas, incluso hay hasta abogados, médicos, bueno, hay de todas las profesiones ahí incluidas. Entonces, ya hay Fabio Sodejuelas. Es muy democrática. Bueno, le agradecemos de verdad mucho y vamos a estar muy pendientes. Llegamos de esta forma pues al final ya del programa. Norberto Tascón, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Pues hombre, Giovanni, muchas gracias por la participación. Esperemos que hoy la Selección Colombia haga un excelente papel en las horas de la tarde. Sí, muy preocupado, Giovanni, le dejo esto en punta para que mañana lo tomemos. Es el informe que ha dado el director de la CBC. A mí me parece que es un informe mentiroso, porque el problema de la prestación del servicio de agua
lo están relacionando como si fuera que las basuras están llegando por los canales y están acabando con el grado de oxígeno del río. Y cuando el río no está crecido, los canales están también bombeándole agua al río Cauca, sin embargo no se va el agua. Entonces ese cuento a mí me parece que está muy mal echado. A mí me parece que es una falta de respeto de la CBC para con los ciudadanos caleños, que nos vengan a decir que es que cuando el agua entra a el puente del Hormiguero, entonces allí viene con una muy buena alta cantidad de oxígeno, pero que cuando pasa por las plantas de tratamiento ya va con cero oxígeno y hay que parar las plantas. Es decir, en ese pedacito dicen ellos que se está dañando el agua prácticamente, con la salida del agua de los canales CBC Sur y el de Cañaveralejo. A mí me parece particularmente, lo digo así, que ese informe está muy dirigido, porque me hubiera gustado, y llamo al doctor Urbano, ingeniero urbano de Acuavalle, de Cali, para que ojalá nos diera un concepto, Alfredo Urbano, para que nos diera un concepto si verdaderamente eso que nos está diciendo el director de la CFC es cierto, pero que yo, sin ser un lego en la materia, sinceramente le digo, no creo en ese informe. Llevo meses y bastantes meses tratando de sentarme con Alfredo Urbano y ha sido esa agenda, la tiene muy copada. Esperemos de que nos logre dar un campito, porque de verdad que hay unas investigaciones. Además es el hombre que tiene... Es un cuento chino el que nos metió el de la CBC. Uf, total. Bueno, llegamos, pongámosle que el saborcito de eso, porque estamos llegando ya al final y hoy se calienta... La polla. Hoy se calienta... ¿Qué? La polla. Vamos. Arranco 2-0 a favor de Colombia. Vamos a escribirla aquí entonces. Tascón dice 2-0. 2-0 a favor de Colombia. Tascón 2-0. La vez pasada que me gané, no me dieron nada. No, aquí no, pasó por el retén, don Fabio. 2-0. 2-0, don Fabio. Jorge. 3-1. Jorge Iván. 3-1. Jorge Isaac. Gana Uruguay 1-0. Con razón, 0-1. Con razón no se pone el camisa amarilla. Ahí está la explicación del por qué no viene con camisa amarilla. Mayra dice 2-1. 2-1 ganando Colombia. Néstor. 2-0 Néstor. Bueno, haga así que... Cristian Esbí. ¿Está ahí Cristian Esbí? Cristian, ¿cuánto? Cristian Esbí. Está pensando. 2-1. 2-1. Colombia. Muy bien. Giovanni, 5-0 ganando Colombia. Súbame eso que suene Colombia. Cuando la selección Colombia en Barranquilla con ese calor tiene que derretirlo, por supuesto. Es un día histórico el que se está viviendo hoy para el arquero Ospina también, que va a estar llegando a 100 juegos con la selección Colombia. Ese muchacho, cuánto de verdad y cuánta nos ha salvado a nosotros. El abrazo también para David Ospina en este partido que se va a jugar hoy contra Uruguay en Quilla, donde tenemos nosotros también nuestro enviado especial. Nuestro enviado especial también está Juan Pablo. Juan Pablo ha estado desde hace ya varios días que lleva aguantando a los trotes en Barranquilla detrás del... Qué bueno que esté ahí al frente del cañón. Pero hoy Cuadrado no va a jugar. No juega James, es decir, en ese medio campo, ¿qué va a pasar? No, pero yo me pego mucho a las palabras de Peckerman el día de hoy. ¿Qué dice? No sé, es que nosotros no tenemos suplentes y tenemos muy buenos jugadores. Pongan el que quiera, que es igual ganar, eso no hay problema. Sí, llegamos al final. Esperemos que la suerte nos acompañe hoy, mi querido Giovanni, en esto. Pues muy satisfecho hoy del programa, invitarlos a nuestra tertulia hoy 10 de la noche por Cali TV, con repetición mañana a las 12:30. Nuestro invitado es el doctor Óscar Ortiz Molano, quien es el presidente ejecutivo, a quien hemos oído con propuestas concretas, no como aquellos que simplemente se preocupan en qué se equivocan los demás para intervenir. Aquí estamos de manera propositiva, presentándole al país alternativas viables de solución. Y a fondo ahí con la música para los pesimistas. No te preocupes, lo que es verdadero jamás termina, doctor. Uruguay 1, Colombia 0. Hoy a las 13:30 Colombia versus Uruguay. A las 6 de la tarde Argentina-Paraguay y a las 8:30 de la noche Venezuela-Brasil. Es decir, hay fútbol del bueno para ver. Y muy contento. Bueno, pero se encierro hoy a ver fútbol. Muy contento porque se va a eliminar el cobro de la reconexión de los servicios públicos, porque a alguien le cortan porque no tiene con qué pagar
50.000 pesos y le cobran 50.000. Ya salió el fallo, fue eliminado. Oiga, y a propósito de eso nos mandó una notica Álvaro López Gil, representante a la Cámara del Partido Conservador, donde manifiesta que entra ya al debate de la plenaria de la Cámara el proyecto por el cual se crea la carrera de entrenadores en Colombia. Eso me parece importante porque ya estas personas que tienen sus equipos de fútbol y que han trabajado en las escuelas y se van a dar unas condiciones a la Universidad del Deporte para la formación de entrenadores deportivos. Muy bien, Iván Mejía, gracias. Muchas gracias, Giovanni. Referente al agua, siempre le trasladan la responsabilidad a la gente, le dicen a la gente, al ciudadano, cierre la llave cuando se cepille, no se bañe tanto tiempo, pero el problema no es los consumidores pequeños, el problema son los que consumen grandes cantidades. Y referente a la contaminación del río, tampoco es la gente, son algunas empresas que tiran su porquería al río Cauca. Jorge, gracias al doctor Óscar Ortiz Morales. Y el agua que se le saca al río, ¿no? A ustedes muy amables, gracias por este espacio para nuestro valle, para nuestra Colombia solidaria. Es de la gente, por la gente y para la gente. Muy bien, don Néstor, súbamele, calentemos esto porque hoy estará nuestra hermosa selección Colombia jugando en Barranquilla, en Quilla contra Uruguay en búsqueda de un triunfo, y acerque más nuestra selección a Rusia 2018, un triunfo, 5-0, vamos nosotros. A ustedes mil gracias por acompañarnos, recuerden, emocionados, con paz, con calmita, no me confundan, no me combinen ahí licor con gasolina, hoy pórtense de pie, muchachos, y fútbol del bueno. Gracias a ustedes, a las 12 del día los esperamos para que vean Cali TV, Super Noticias del Valle de Cali TV. Mañana estará nuevamente a las 5 de la mañana. Llegará Villalba con la Alborada que no tiene sin pólvora y sin chispa. Oiga, a las 6 de la mañana estará Camilo Chará con todos los periodistas. A las 7 llegará la vieja chismosa doña Telvina con toda la sátira política. Y a las 8 de la mañana nuevamente estaremos con todos nuestros analistas. Y antes de que se vaya Giovanni, porque hay que hacerle un reconocimiento a Camilo Chará. Esas entrevistas que viene logrando con los jefes guerrilleros, hay que hacerle un reconocimiento a Camilo. Ojalá, como aquí lo hemos dicho, esto comiencen a perfilarlo para que concurse en los premios Bonilla Aragón. Muy buen trabajo de Camilo Chará. Felicitaciones a Camilo por eso. De esa entrevista. Señoras y señores, a todos ustedes, gracias por su compañía, lluvia de bendiciones y que gane Colombia, 5-0. ¡Viva Colombia, carajo! Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria. Estas fueron las super noticias del Valle, con el patrocinio de Almacenes La 14, el mejor surtido a los mejores precios.